Detente un momento y escuche mis palabras. ¿Sabía usted que cuando Rudius fue a rescatar a Roxy en las profundidades del laberinto de la teletransportación, ella había pasado por un martirio, un infierno completo? Como por ejemplo, un detalle que no se comentó fue el hecho de tener que devorar la carne de los monstruos que derrotaba para así no morir de hambre. El sabor era horrible, pésimo, terrible, y lo peor de todo es que siempre se envenenaba. Por lo tanto, tenía que utilizar magia de desintoxicación en su propio cuerpo para tratar de mitigar el daño a su salud. Y este proceso constante en el que día a día tenía que repetirlo, además de luchar por su vida para tratar de encontrar una salida, la estaba desgastando mentalmente. Ella empezaba a sentir la muerte cada vez más y más cerca. Los monstruos se hacían cada vez más inteligentes y empezaban a entender en una mejor medida los patrones que ella tenía para combatir. Roxy se enfrentaba a una horda de monstruos y después corría hacia un círculo de teletransportación que la llevaba a un cuarto en donde no había nada. En ese lugar se alimentaba, en ese lugar dormía, en ese lugar descansaba. Pero luego de 30 días ellos se adaptaron. Comprendieron perfectamente el patrón que ella utilizaba para luchar y escapar. Entonces, más o menos tratando de predecir la hora en la que el monstruo, es decir, Roxy, aparecería, varias hormigas utilizaron los cuerpos de sus hermanas caídas para empezar a poner una barrera sobre el círculo de teletransportación que ella utilizaba para escapar. Bloqueando su salida, a Roxy no le quedó más remedio que luchar hasta el final, hasta que su mana se acabó. Hasta que finalmente no fue capaz de resistirlo más y estuvo a solo segundos de morir, de no ser por la intervención divina de Rudius Greyrat, quien se encargaría de evitar esta situación. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a esta comparación entre el anime y la novela de Mushoku Tensei. Si te interesa, por favor acompáñame. Prometo garantizarte datos que seguramente no conocías, pero que enriquecen aún más la cosmovisión que tenemos acerca de este universo. No sin antes agradecerle a todos los miembros del canal que están suscritos y también a todos los que me están siguiendo en Instagram, pues han escuchado mi última meta, que es tratar de convertirme en modelo, y para eso necesito gente que me siga en ese lugar. Así que si quieres apoyarme en eso, por favor sígueme en Instagram, está aquí abajo, el link está aquí abajo en la descripción del video. Y pues nada, hermano, te espero por allá y gracias por apoyarme. Ahora, sin nada más que agregar, empecemos esta curiosidad con número 1. Nada más empezamos y ya tenemos curiosidad del capítulo. Muy bien, visualicen la imagen que están apreciando. Vemos que hay huesos gigantescos alrededor de toda la ciudad. Resulta que el monstruo a quien le pertenecían estos huesos se llama Behemoth, y Rudius había visto uno de estos cuando estaba en el continente demoníaco mientras viajaba con Eris y Richard. A medida que tenía sus viajes, él lo pudo visualizar a lo largo de la distancia. Pensaba que era una montaña, pero empezó a preguntarse cuando empezó a moverse. Se resignó inmediatamente para tratar de cazarlo. Él no podría eliminar a un monstruo de esas dimensiones tan colosales, pero se sorprendió por la historia que le comentó uno de los lugareños de este pueblo. Aparentemente este monstruo fue derrotado por el dios norte Kyle II mientras iba vagando por el continente de Vegarite buscando quién sabe qué rayos qué. Encontró a este monstruo en el camino y él, junto a sus compañeros, lo eliminaron. Hicieron un gigantesco banquete con su carne y se divirtieron durante 3 días consecutivos. Después se fueron y la carne que sobró luego de esa fiesta empezó a podrirse. Los monstruos se atrajeron ante ella, empezaron a devorarla y empezaron a nacer bastantes bestias que hicieron sus nidos formando lo que se conoce actualmente como laberintos. Por eso a esta ciudad se le conoce como la ciudad de los calabozos, porque en sus alrededores hay cientos de calabozos por culpa del héroe norte que dejó la carne podrir de este monstruo y permitió la proliferación de más monstruos. Número 2. Ahora nos estamos posicionando dentro del gremio de aventureros. Rudius empezó a contemplar la arquitectura de este lugar y no era hecha por manos de un artesano, sino que de un mago, pues
toda la infraestructura pareciera que fue erguida con magia de tierra, como si un grande y poderoso mago la hubiera convocado, porque las uniones eran perfectas, o dicho de otra forma, no existían. Él pensó, ¿yo podría hacer algo similar? Con mi nivel de magia de creación de tierra, ¿podría crear un edificio de estas magnitudes? Y su respuesta fue no. Sin duda alguna, la persona que hizo esto era un profesional, un experto en ese arte. Número 3. Sobre el hombre con el que Guise estaba hablando. Buscaban a un mago para poder volver a desafiar el laberinto, pues desde que perdieron a Roxy no fueron capaces de superar la segunda capa. Los monstruos eran increíblemente duros. Esas orugas de metal podían resistir fácilmente los ataques de las espadas de la vanguardia. Por lo tanto necesitaban un mago que pudiera destrozarlos. Y sin Roxy era imposible. Y si no podían volver a la tercera capa, también sería imposible volverla a rescatar. Dicho de esto, Guise empezó a buscar a varias personas que le debían favores. Ese era uno de ellos. Y cuando se negó, porque decía que ese era uno de los laberintos más peligrosos que podrías encontrar por acá, él se molestó. De hecho, fue mucho más gráfico en la novela. Escupió contra el piso y le dijo que era una persona ingrata, desagradecida, que sin importar cuánto lo hubiera ayudado en el pasado, él no lo iba a devolver el favor, no tenía gratitud. Y él le dice, piensa lo que quieras, prefiero mi vida. Y se va. Número 4. El recuerdo de Rudius y Paulo está muy nerfeado. Esto es un dato que no me gustó. Aunque los diálogos son los mismos, resulta que Paul pensaba que todo esto era un sueño. Empezó a confesarle a su hijo lo inútil que era, las disculpas por no poder cumplir su promesa. Y fue cuando Rudius le dijo que él iba a tener un hijo que Paul se da cuenta de que esto no es un sueño, de que es real, que su hijo está delante de él. Entonces con una cara anonadada, al no poder creer el tamaño que ahora tiene su hijo, salta hacia sus brazos y lo abraza con mucha fuerza mientras estalla en lágrimas. Llora como un niño pequeño mientras se reencuentra con su hijo. Y luego la noticia de que iba a ser abuelo lo deja impactado. Había tantas cosas que tenía que acumular en su mente que estaba en shock. Entonces Rudius le dice, tranquilo papá, cálmate, no te preocupes. Le crea un vaso con magia de tierra y lo llena con agua, diciéndole, tómate tu tiempo, cálmate, termina de despertarte, bebe esta agua y podremos hablar con más calma. Él le hace caso, la bebe de un solo trago y luego reacomoda sus ideas y ahí continúa la escena. Número 5. ¿Qué rayos pasó entre Paul y Elinalise? Verán, primero la escena, Paul no se había arrodillado, sino que él lanzó su cabeza al suelo en una señal de Seiza. Quizás los animadores no quisieron poner esta perspectiva porque Paul no es japonés, Paul pertenece a otro mundo. Entonces la manera de disculparse en este sitio no es con Seiza, es decir, con la cabeza en el suelo, sino es arrodillándose. Pero en la novela lo describieron con el rostro en el suelo suplicando el perdón. Elinalise simplemente desvía la mirada y se lo concede. Ahora bien, ¿qué pasó entre esos dos muchachos? Pues resulta que Elinalise disfrutaba bastante los días que pasaba de aventura junto al grupo de Tahat, Zenitz, él y Gilene. De repente, cuando Paul decidió casarse con Zenitz, el grupo se destruyó, se dispersó. Los días de felicidad que Elinalise tenía por la aventura, por conquistar calabozos, por ser aventurera, desaparecieron por culpa de un hombre que simplemente fue a buscar la falda y el amor de una sola persona. Después discutieron, pelearon y a final de cuentas se distanciaron. Cuando Elinalise se casó con Cliff, finalmente fue capaz de entender la relación que tenía Paul con Zenitz, comprendió sus sentimientos y en el momento en el que ambos decidieron casarse, ella finalmente lo perdonó, porque finalmente fue capaz de comprender qué había en el corazón de Paul y entendió que realmente ella tuvo la culpa. Número 6. Sobre la abstinencia de Paul. Él juró nunca más volver a tocar a ninguna mujer ni tener sexo con nadie hasta que finalmente lograra liberar a su esposa de lo profundo del calabozo o confirmara su muerte. Iba a esperarla hasta que finalmente estuvieran juntos. Pero esta promesa fue rota por culpa de un súcubo. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior Rudius casi se lanza sobre Elinalise? Pues este tipo de maleficios se pueden curar con magia de desintoxicación, pero en ese momento el grupo de Paul no tenía a nadie que lo pudiera hacer. Entonces
Loco por la lujuria, trata de asaltar a una de las chicas que estaba a sus alrededores. Se asustan porque en el fondo les daba miedo ver a un hombre descontrolado por la lujuria, y ahí Lilia, quien era considerada también como la segunda esposa, frena y lo detiene, ofreciendo su cuerpo, y así pasaron una noche de pasión juntos. Al final de cuentas, Paul se empezó a sentir un poco triste, mal, porque era algo que no quería hacer sino hasta liberar a su esposa, pero al final de cuentas no pudo cumplir la promesa por culpa de ese monstruo. Número 7. Varias cositas acerca de Tahad. Él es un enano que es homosexual, por eso mismo no fue capaz de sentir algún efecto cuando los súcubos aparecieron, porque simplemente él no reaccionaba por el placer de una mujer, prefiere mejor a los buenos hombres. De hecho, al igual que el Inalice, es depredador de hombres, los emborracha y cuando menos se lo esperan terminan siendo taladrados hasta que finalmente él está satisfecho. Otra cosa relacionada es que su relación con el Inalice es extraña. Quizás tienen como unas ganas de pelea, pero se respetan el uno al otro. Cuando él llegó estaba bebiendo un vino bastante fuerte. Encuentra a Linalice, se queda callada, empieza a insultarle un poco, saca el vino, se lo ofrece y ella toma un gran trago. Dice, este vino está muy crudo. Y él le dice, claro, es para mujeres crudas como tú. Y vuelve a beber el triple de lo que ella bebió antes. Una relación bastante curiosa, similar a la que tiene el enano y la elfa en Goblin Slayer. Número 8. Esto se llama destino. El hecho de que Rudius pudiera tener este libro fue cosa de Hitogami y también de mucha de su suerte. Cuando el dios hombre le dijo ve hacia la Academia de Magia y busca acerca del incidente de desplazamiento, fue Fitz quien le mostró este libro, un relato del laberinto de teletransportación. Mayormente todo lo que tenga que ver con esta magia es tabú, está prohibido por la religión, las escuelas y el gobierno. Entonces, tener información acerca de eso es muy raro, y este libro no había sido destruido porque supuestamente lo habían pasado como ciencia ficción, no había llamado la atención. De hecho, si él no hubiera ido a la academia y hubiera buscado entre los textos de la biblioteca, no lo tendría, y si no lo tendría no sería capaz de afrontar esta prueba que estaba teniendo todos los miembros de su grupo. Ahora bien, resulta que este libro estaba más o menos vivo, o por lo menos el destino de Rudius fue tan fuerte que cuando escuchó hablar acerca de un laberinto con trampas de teletransportación, sintió en su sexto sentido que de su mochila se movía un libro como si su nombre se hubiera mencionado, y ese era el de los relatos de un aventurero en el calabozo de teletransportación. Número 9. Mientras Rudius y Lily hablaban, él sintió algo extraño en su pecho. No sabía exactamente qué, pero le parecía como que si ella actuara como sirvienta era algo muy distante. Le estaba causando un malestar. Y cuando ella preguntó por su hija Aisha, él lo comprendió. Le molestaba que ella se estuviera tratando a sí misma como sirvienta, cuando en el fondo Rudius entendía perfectamente que Lilia era familia. Ella era la mamá de su hermana, por lo tanto, era como su segunda madre. Entonces por eso sentía ese sentimiento de incomodidad. Al preguntarle cómo se encontraba su hija, sintió una especie de calor en su cuerpo por obtener esta respuesta. Pero quien más disfrutaba esta conversación era Paul, porque desde el punto de vista de él, era como si su familia se estuviera relacionando, como si se estuvieran llevando bien. Para él, esta situación era bella, hermosa, que lo puso a llorar, no tan desconsoladamente como cuando encontró a su hijo Rudius, pero sí lo suficiente como para tratar de taparse para que no pudiera afrontar esta vergüenza. Número 10. Esas lucecitas que Rudius había traído se encargan principalmente de destruir las antorchas y remodelar el nuevo mundo. Recuerden que cuando él le informaron a Hoshi que se iba a ir, ella le entregó un par de pergaminos que eran de su propia autoría, que servían para crear bolas de luz que duraban bastantes horas. No tenían que llevarse en antorchas, podían mantener su mano no dominante libres, lo cual facilitaba mucho el combate dentro del calabozo. Otra cosa a comentar es también sobre la duración. Duran más cuando alguien con grandes cantidades de mana la utiliza, porque para prenderlo necesitas verter energía mágica sobre él. En magos es más efectivo, pero no marca mucho la diferencia con personas normales, pues el consumo de energía realmente es muy bajo y puede utilizarlo cualquier persona, desde un niño hasta el adulto más viejo.
Número 11. Esta parte, aunque Rudius no se lo contó en el anime, en la novela sí pasó. Y él le dijo: papá, la verdad es que Sylphie resultó ser hija de Rayleigh. Y Rayleigh es hijo de Elina Lice. Entonces sí, aunque no lo creas, Elina Lice ya es parte de nuestra familia, estamos emparentados. Estas palabras hicieron que la espada de nuestro querido Paul cayera al piso. Los ojos se le abrieron como 2 platos enteros y dijo: ¿en serio, Rudy? ¿No me estás tomando del pelo? Y él le dice: no, es cierto, Elina Lice ahora es, por así decirlo, mi cuñada. Más bien mi yerna, no, mi suegra o algo así. Entonces Paul no fue capaz de quererlo más y dijo: ¿en serio? ¿Elina Lice es parte de mi familia? O sea que ella es como mi abuela. Oh, no, no, así pensó. Me cogí a mi abuela. Número 12. Una de las principales razones por las que no pudieron avanzar más del segundo piso cuando perdieron a Roxy fue por culpa de las arañas. El daño principalmente estaba compuesto por Paul, era el que tenía más potencia de destrucción ante los monstruos, pero las arañas tenían un efecto bastante molesto, la cual era una telaraña que se pegaba al cuerpo y ralentizaba los movimientos. Al principio, si fueran 1 o 2 no causaba mucho problema, pero cuando estabas rodeada por decenas y tenías decenas de hilos encima de ti, créeme que afectaba bastante el rendimiento del equipo, por lo tanto no podían seguir avanzando hasta que solucionaran este problema. También existe una especie de, por así decirlo, producto que ayuda a disolver esta telaraña y la quita tanto de la piel como de la armadura. Rudius, cuando lo probó, se sintió bastante cómodo porque le recordaba bastante al detergente o al jabón. Pensó: me voy a comprar al menos unas 10 cajas de esta y me la voy a llevar a casa. Seguramente Sylphie estará encantada al momento de lavar la loza. Número 13. ¿Por qué Rudius fue capaz de sentir la presencia de Roxy? No es por el espíritu del amor ni nada parecido, sino que fue por algo que él había estado haciendo durante mucho tiempo desde que la conoció. Fue capaz de distinguir el aroma de su maestra en el calabozo como si fuera un perro, y eso fue gracias a que él olfateaba las bragas de ella durante todo este tiempo. Memorizó el aroma de su señora a tal punto que cuando percibió un ligero hilo de su fragancia, fue capaz de percibir la dirección y dijo: mi maestra está en esa dirección. Y ahí fue cuando todos fueron hacia ese lugar. Y bueno, señores, esos serían los datos más relevantes de Mushoku Tensei. Si te gusta el video, dale like, me gusta, comparte. Recuerda que es tu amigo Hugo, el viejo Miguel. Si me quieres apoyar en mi pequeño sueñito de ser un modelo, pues entonces ven, sígueme en Instagram, no seas malito. Y nos veremos en otra oportunidad, quizás más tarde, contando otra vez o siguiendo contando la historia de Tsukimichi. Así que nada, mi hermano, te deseo una feliz tarde y adiós.